En el corazón de Jerusalén, la antigua capital de Israel, bajo la imponente cúpula dorada que durante más de 2 siglos ha vigilado como un ojo omnipresente, un equipo de científicos se reunió, equipado con tecnología de punta. Sus acciones, estrictamente reguladas por permisos oficiales, buscaban llevar a cabo una investigación que en su aparente simplicidad rozaba lo imposible. Un escaneo no invasivo de la estructura de uno de los lugares más sagrados, controvertidos e intocables del planeta. En un silencio absoluto, interrumpido solo por el zumbido de los sistemas de refrigeración de su sofisticado equipo, los científicos dirigieron precisos haces de georradar y pulsos acústicos calibrados a través de los muros de piedra milenarios. Su objetivo: detectar fisuras, cavidades o signos de fatiga en los materiales, buscando comprender el estado interno de este monumento histórico. Buscaban respuestas de naturaleza ingenieril, relacionadas con las capacidades y limitaciones de la construcción. Pero lo que descubrieron estaba lejos de lo esperado. Era algo distinto, ajeno a la geología o la estructura constructiva habituales. ¿Qué encontraron realmente bajo la superficie? En la quietud, en la cabina de control, con audífonos que aislaban del mundo exterior, un sonido inusual rompió el silencio. Era grave, rítmico y sorprendentemente profundo, diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado en la zona. No se semejaba al ruido sísmico de la ciudad, ni al lejano rugido de las placas tectónicas. Tampoco era el murmullo del agua subterránea, que suele generar fluctuaciones caóticas. Este sonido era otra cosa, estructurado, casi vivo. En la pantalla del osciloscopio, una línea verde temblaba, dibujando un patrón repetitivo que provocó una sensación de inquietud y asombro. La onda recordaba una respiración lenta y profunda, la respiración de la propia piedra, de su mundo interior. En informes secretos posteriores, el fenómeno sería catalogado como vibraciones periódicas de baja frecuencia de origen desconocido con coherencia anómala. Pero para aquellos presentes en ese lugar, en el frío y resonante vacío bajo el monte del templo, era algo mucho más inquietante y enigmático. Piensa en esto por un momento. Bajo el lugar más disputado de la Tierra, un punto al que miles de millones de personas atribuyen un significado especial, como puerta al cielo, se oculta algo que desafía no solo la historia, la arqueología y la religión, sino también los cimientos de nuestra comprensión de la realidad. Un misterio que, como dormido en una cuna de piedra, comenzaba a despertar. Para comprender la magnitud de los descubrimientos que estaban por venir, primero debemos situarnos en el lugar exacto donde los científicos se encontraban. Imagina la explanada de las mezquitas, también conocida como Haram al-Sharif. No es solo un pedazo de tierra en medio de la ciudad, es una verdadera encrucijada tectónica de la civilización humana. Un punto de singularidad donde convergen, chocan y se entrelazan 3 grandes religiones monoteístas. Piensa en un antiguo pergamino, doblado y reescrito innumerables veces. En él, los textos antiguos fueron borrados para escribir nuevos, pero bajo la luz ultravioleta se pueden distinguir los contornos desvanecidos de las capas anteriores. Así es esta montaña, un palimpsesto de memoria e historia, que esconde en su interior secretos que atormentan a los investigadores en su búsqueda de respuestas. Cada losa de piedra, cada grieta y hendidura en este lugar no son formaciones aleatorias. Son testigos silenciosos de una historia milenaria, impregnada de sangre, sudor y las oraciones de aquellos que una vez oraron y lucharon por su fe. Cada fisura en la roca es como una línea de una crónica olvidada, que narra eventos ocurridos hace miles de años. Eventos que se remontan mucho más atrás de lo que se cree, y que ocultan misterios aún por desvelar. Se dice que, mucho antes de que se levantara el primer altar judío, este lugar ya era considerado sagrado. Esta es la montaña de Moría, una cima venerada que durante siglos atrajo a aquellos que buscaban la elevación espiritual. Los arqueólogos sugieren que aquí existió un antiguo santuario cananeo. Allí, en esta elevación rocosa, tribus locales, como los jebuseos, adoraban a sus dioses del cielo y de la tierra. Era un lugar de poder, donde la frontera entre los mundos se hacía más delgada y la conexión con lo divino se sentía de manera especialmente intensa. Por eso, cuando David conquistó la ciudad de Jebús y la convirtió en su capital, compró este lugar sagrado a Aravna, un jebuseo. Su objetivo era erigir un altar a su dios, pues intuía que este debía ser el centro espiritual de su pueblo. Su hijo, el rey Salomón, materializó esta visión. Construyó el primer templo, que se convirtió en algo más que un lugar de culto, una obra maestra arquitectónica, un símbolo del modelo cosmológico del mundo de entonces. Este templo, erigido en el siglo X antes de nuestra era, no era solo un edificio, sino una representación del universo, su armonía y orden.
Para su construcción, se convocó a los mejores artesanos de Tiro, en Fenicia, quienes poseían conocimientos y habilidades únicos. Se utilizaron las tecnologías más avanzadas de la época, cedros y cipreses del Líbano, toneladas de oro y piedras preciosas. En el corazón del templo, en un espacio especial conocido como el Debir o Sancta Sanctorum, se encontraba el Arca de la Alianza, el artefacto más sagrado para los judíos, el depósito de la voluntad divina y el pacto. Este cofre estaba oculto tras un pesado velo, y su presencia convertía al templo en un punto de contacto entre el hombre y lo divino, un lugar donde la línea entre la tierra y el cielo se volvía especialmente tenue. El templo de Salomón no era solo una morada para Dios, sino un vínculo, un terminal a través del cual el hombre podía comunicarse con las fuerzas superiores. Pero todo cambió en el 686 antes de nuestra era, cuando el rey babilónico Nabucodonosor, cediendo a su ira y sed de poder, incendió el templo hasta los cimientos, destruyó la ciudad y llevó al pueblo al exilio. Tras esto, el secreto del Arca de la Alianza se desvaneció, sumido en la niebla de la historia. Nadie sabe qué sucedió con este objeto sagrado. 70 años después, tras regresar del cautiverio babilónico, los judíos volvieron a levantar un templo en el mismo lugar, aunque mucho más modesto que el anterior. Su arquitectura carecía del esplendor pasado, y en el Sancta Sanctorum no quedaba nada. El arca había desaparecido, y el lugar estaba vacío. Sin embargo, la santidad del sitio persistía, y hasta en su vacío se sentía una fuerza espiritual especial. La verdadera grandeza y elevación de este lugar sagrado fue restaurada por el rey Herodes el Grande en el siglo I antes de nuestra era. Estaba obsesionado con la idea de crear algo grandioso, que superara todo lo anterior. No solo restauró el templo, sino que amplió la propia montaña. Enormes muros de contención, formados por bloques de piedra perfectamente encajados que pesaban cientos de toneladas, rodearon la montaña y crearon una colosal plataforma artificial, rellenando el espacio entre los muros y la ladera natural. Pero esto no era solo una muestra de devoción religiosa o un acto de piedad. Este gesto tenía un significado mucho más profundo e importante. Era un poderoso mensaje político e ideológico. El Imperio Omeya, que abarcaba vastos territorios desde España hasta la India, necesitaba un símbolo central que pudiera competir con la Constantinopla cristiana e incluso con la Meca, que en aquel momento estaba bajo el dominio de un califato hostil. Este símbolo debía subrayar la fuerza y la singularidad del nuevo poder, demostrar que el Islam ocupaba un lugar especial en el orden mundial. La cúpula de la roca, erigida sobre las ruinas del antiguo templo judío, se convirtió en ese símbolo. Su arquitectura de estilo bizantino, con líneas elegantes y una cúpula dorada, no solo creaba una obra de arte arquitectónica, sino también una poderosa declaración. En los mosaicos, elaborados con exquisitos trozos de piedra y vidrio, había citas del Corán, lo que lo hacía aún más sagrado e inviolable. Todo esto era una declaración. Somos la nueva potencia mundial. Nuestra fe es la revelación final y absoluta de Dios. En el centro de este complejo arquitectónico e histórico, como un nervio vivo del planeta, se encontraba la piedra sagrada, sobre la que se construyó toda la idea. Esta piedra no es solo un trozo de roca, sino la piedra angular, el fundamento de toda la estructura. Es una enorme protuberancia irregular de piedra caliza, cuya superficie da nombre a todo el complejo. Según la tradición islámica, esta piedra es el primer punto de tierra creado por Alá. Las leyendas cuentan que fue desde esta piedra que el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su famoso viaje nocturno, el Isra y el Miraj. En la mística judía se le llama Eben Hastiyá, la piedra fundacional, desde la cual Dios comenzó a tejer el tapiz del universo, el lugar donde se encontraba el Sancta Sanctorum. Durante siglos, millones de peregrinos han venido aquí para tocarla, susurrar oraciones o bañarla con lágrimas. Sentían su energía, una fuerza ancestral que parecía impregnar todo a su alrededor. Pero pocos se preguntaban qué era realmente esta piedra. Muchos la veían como una simple parte de la roca, pero en el fondo sabían que era algo mucho más misterioso. No es solo un objeto natural, sino un techo. El techo de algo mucho más antiguo y complejo, oculto bajo los pies de los creyentes. Bajo las capas de imperios destruidos y civilizaciones extintas, bajo siglos de historia, se esconde algo más. El camino hacia este lugar conduce por una estrecha escalera de mármol, desgastada por millones de pies, tallada en la época de los cruzados. Entonces, muchos creían erróneamente que la cúpula de la roca era el templo del Señor y la consideraban un lugar sagrado. Hoy, esta escalera es un recordatorio del pasado, de aquellos que intentaron comprender y conectar este lugar con lo divino. Al llegar a la cima,
el peregrino se encuentra en un espacio donde las leyes de la física parecen fallar. Aquí todo parece distorsionado, inusual, como si los límites de la realidad se difuminaran. Este lugar se llama Bir al-Arwa, o el Pozo de las Almas. Es una pequeña cueva, casi cuadrada, creada por la naturaleza y completada por el hombre. Mide aproximadamente 6 por 6 metros. Su techo es irregular, sobresaliendo tan bajo que a veces hay que agacharse para no golpearse la cabeza. El aire en este espacio es denso, inmóvil y frío, incluso en los días más calurosos de Jerusalén. Huele a piedra húmeda, polvo de siglos y algo más. Algo sutil y metálico, con un ligero sabor que hace que se te ericen los pelos de la nuca. Este lugar es una verdadera anomalía acústica. Un susurro pronunciado en una esquina se puede escuchar claramente en el lado opuesto de la cueva, mientras que un discurso fuerte desaparece en el silencio de la piedra sin dejar eco. Aquí, viajeros medievales, como el poeta persa Nasir Khusrau, que visitó Jerusalén en el 1047, dejaron constancia de sonidos inusuales que emanaban del centro profundo de la cueva. Estos sonidos, que se escuchaban en el silencio, no se parecían ni al viento, ni a una voz, ni a un ruido, sino a algo intermedio, algo parecido al susurro de innumerables alas o al ruido de miles de voces hablando al mismo tiempo, que llegaban desde rincones muy lejanos e inaccesibles. Estas descripciones crean la sensación de que dentro de esta cueva ocurre algo misterioso, incomprensible y muy antiguo. Pero las primeras y más detalladas investigaciones de este misterioso lugar se llevaron a cabo en el siglo XIX, en una época a menudo denominada la Edad de Oro de la arqueología bíblica. En aquellos años, ingenieros, científicos y oficiales ingleses, miembros del Fondo de Exploración de Palestina, como Charles Wilson y Charles Warren, se convirtieron en los primeros europeos en abordar el estudio de los laberintos subterráneos de Jerusalén desde un punto de vista científico. Trabajando en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas, excavaron decenas de pozos y túneles alrededor del monte del templo, a menudo arriesgando sus vidas debido a posibles derrumbes, falta de oxígeno y otras amenazas. En particular, Charles Warren estaba obsesionado con la idea de encontrar una estructura antigua que datara de la época herodiana, es decir, de antes de la llegada del pueblo judío y de la destrucción del Segundo Templo. Durante sus excavaciones, descubrió un antiguo sistema de suministro de agua, una puerta secreta en la muralla, ahora conocida como la Puerta de Warren, así como una compleja red de pasadizos subterráneos oculta bajo la superficie. Warren prestó especial atención al llamado Pozo de las Almas, un hallazgo enigmático. Fue el primero en sugerir que no se trataba simplemente de una cueva o un vacío, sino de parte de algo mucho más significativo. En la esquina sureste de la cueva se encontraba la formación más inquietante y misteriosa: un agujero en el suelo. Era una abertura limpia, de forma casi perfectamente circular, de aproximadamente medio metro de diámetro, que se adentraba en la oscuridad, impenetrable e insondable. Esta es la entrada al llamado pozo. Warren intentó medir su profundidad, bajando una cuerda con un peso, pero nunca pudo llegar al fondo. Arrojó piedras al pozo y escuchó. El sonido de la caída era inusual, no un golpe sordo, sino una serie de ecos que se desvanecían, como si algo enorme y muy complejo en el interior, una cueva o una red de túneles, respondiera a cada piedra. Pero no solo esto sorprendió a los investigadores. También notaron una extraña corriente de aire intermitente que salía de este agujero, como si algo enorme e invisible respirara en las profundidades. El agujero en sí es una formación artificial. Sus bordes eran lisos, trabajados con herramientas humanas, como si alguien hubiera perforado este pozo a través de la roca monolítica. La pregunta es, ¿por qué? Las teorías sobre el propósito de esta estructura varían desde las más simples hasta las más complejas e incluso aterradoras. La versión más común es que se trata de un sistema de drenaje diseñado para evacuar la sangre de los sacrificios o el agua para las abluciones rituales que se utilizaban en el templo cuando aún se encontraba en este lugar. Pero surge la pregunta, ¿por qué hacer un drenaje tan profundo y complejo? ¿Por qué se construyó de esta manera? ¿Podría ser un pasadizo secreto a través del cual los sacerdotes podían entrar discretamente en el Sancta Sanctorum o salir rápidamente del templo en caso de peligro? Algunos creen que era un pasaje simbólico al inframundo, al Seol, el lugar de los muertos, a través del cual las almas de los difuntos viajaban al reino de los muertos. Pero, ¿y si su verdadero propósito fuera completamente diferente? ¿Y si no fuera una entrada sino una salida?
¿Y si fuera un canal por el que algo o alguien ascendía desde las profundidades de la Tierra? Durante la mayor parte del siglo XX, cualquier investigación bajo la explanada del templo estaba estrictamente prohibida. La tensa situación política y religiosa de esos años convertía cualquier intento de profundizar en los secretos del pasado en un detonante de un conflicto bélico a gran escala, capaz de desestabilizar por completo el equilibrio geopolítico de Oriente Medio. Pero la naturaleza de esos secretos, ocultos en las profundidades de la Tierra, ejercía una atracción irresistible. Científicos, aventureros y políticos se sentían atraídos por estos enigmas, arriesgándose a provocar una reacción impredecible en cualquier momento. En julio de 1981, un incidente estuvo a punto de desencadenar una confrontación de proporciones catastróficas, un punto de inflexión en esta investigación donde el secreto, celosamente guardado durante siglos, fue momentáneamente expuesto por la fuerza bruta, como si una muralla impenetrable se hubiera resquebrajado. El protagonista de este dramático suceso fue un hombre llamado Raven, junto a Yehuda Getz, el guardián del Muro de las Lamentaciones, una figura que combinaba misticismo, erudición y experiencia militar. Durante años, Getz estuvo obsesionado con la idea de encontrar el Arca de la Alianza, una reliquia que, según él, no estaba perdida ni destruida como se creía. No era un simple buscador de tesoros en pos de riqueza o fama, sino un investigador serio y dedicado, que estudiaba textos antiguos como el Talmud, los escritos de Maimónides y otras fuentes históricas. Llegó a la conclusión de que el arca no había desaparecido entre las llamas y la destrucción. Estaba convencido de que el rey Josías, previendo la inminente caída del templo, había ordenado a los sacerdotes esconder la reliquia en una cámara secreta, diseñada según sus cálculos por el mismísimo rey Salomón. Este escondite, según sus teorías, se encontraba en una extensa red de túneles situada directamente debajo del Sancta Sanctorum, bajo la piedra fundacional del templo. Trabajando en el más absoluto secreto y al amparo de la noche, Getz y su pequeño equipo de fieles seguidores comenzaron a excavar. Su punto de partida fueron antiguos túneles, abandonados y tapiados, construidos durante las cruzadas y la época de Herodes. El acceso a estos túneles solo era posible a través del muro occidental, bajo jurisdicción israelí, utilizando únicamente herramientas manuales, picos, palas y cubos, para no llamar de atención con ruidos fuertes ni levantar sospechas. Avanzaron metro a metro, con cuidado y paciencia, a través de antiguas estructuras de piedra y tierra compactada durante siglos, arriesgándose a ser sepultados vivos. Los textos antiguos y una brújula eran sus guías en esta peligrosa búsqueda, ayudándoles a no desviarse del camino. Y entonces, una noche, sus picos atravesaron una pared, revelando un pasaje inesperado y sorprendente. Se encontraron en una cámara que no figuraba en ningún mapa arqueológico, un espacio enorme y perfectamente conservado, probablemente una cisterna o una piscina ritual excavada en la roca durante la época del primer templo. Pero lo más importante era que desde esta cámara partía un estrecho pasaje bloqueado, que parecía dirigirse directamente hacia su objetivo. Estaban en el camino correcto. Pero su descubrimiento no pasó desapercibido. Un desliz de uno de los trabajadores hizo que la noticia se extendiera rápidamente por todo el mundo, desencadenando un escándalo internacional de proporciones mayúsculas. Líderes musulmanes acusaron a Israel de intentar excavar un túnel secreto bajo la mezquita de Al-Aqsa, con el objetivo de destruirla y reconstruir el tercer templo. Estallaron violentos enfrentamientos y disturbios en la Ciudad Vieja. El mundo árabe se encendió en ira e indignación. La situación alcanzó un punto crítico. El gobierno israelí, liderado por Menachem Begin, ordenó detener inmediatamente las excavaciones y sellar el túnel. Pero, ¿qué encontraron realmente Getz y su equipo antes de ser detenidos? Piensa en esto. En conversaciones privadas, los participantes de aquellos eventos recordaban que, en las últimas horas antes de ser obligados a salir, escucharon extraños sonidos provenientes de detrás de la pared que nunca pudieron alcanzar. No eran simples ecos de sus herramientas o del trabajo que estaban realizando. Eran zumbidos bajos y claros, vibraciones que se sentían físicamente, como si la propia tierra temblara bajo sus pies. Estos sonidos creaban la sensación de que algo vivo, algo enorme y poderoso, se encontraba dentro de la pared. Las herramientas en sus manos temblaban por esta tensión invisible. Existía una diferencia palpable entre el ruido común y ese extraño y profundo zumbido, que parecía penetrar directamente en el corazón de las personas. Este incidente del túnel de Raven y Getz marcó un punto de inflexión crucial con consecuencias trascendentales.
obligó a las autoridades de ambos lados del conflicto a comprender lo poco que sabían sobre lo que se encontraba bajo sus pies y lo peligroso que podía ser ese desconocimiento. La inestabilidad del terreno, causada por excavaciones no autorizadas y espontáneas, podía provocar el colapso de todo el complejo, amenazando no solo a quienes trabajaban allí, sino también a los alrededores. Como resultado, surgió la idea de llevar a cabo una investigación exhaustiva, pero estrictamente no invasiva, para crear un mapa preciso de los vacíos subterráneos y evaluar los posibles riesgos. Esto requería una tecnología especial que pudiera mirar bajo tierra sin perturbar una sola piedra, sin alterar el frágil equilibrio y el statu quo. Pasaron años de negociaciones políticas y desarrollo de los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y la precisión de la investigación. Y, finalmente, la tecnología que tanto esperaban se hizo realidad. Un equipo de científicos obtuvo la oportunidad de asomarse al abismo. Este equipo, con acceso sin precedentes a las estructuras subterráneas, contaba con equipamiento de última generación del siglo XXI. Sus herramientas parecían más utilería de una película de ciencia ficción que instrumentos científicos convencionales. En el centro de su atención, un georradar multifrecuencia de última generación, un dispositivo comparable a un sonar utilizado para escanear el fondo oceánico. Pero en lugar de ondas sonoras, este utilizaba ondas de radio, y en vez de agua, rocas sólidas y tierra. Enviando pulsos de diferentes frecuencias, el georradar podía distinguir la densidad de los materiales, detectar vacíos, metales o agua, creando una detallada imagen tridimensional de las estructuras subterráneas. Era en esencia un ultrasonido del planeta en miniatura. Lo que los científicos vieron en sus monitores, tras analizar gigabytes de señales reflejadas, conmocionó incluso a los expertos más experimentados. Primero, el Pozo de las Almas no era simplemente una cueva natural o una formación geológica, sino la parte superior de un intrincado sistema subterráneo hecho por el hombre. Era solo la punta del iceberg, la entrada a una vasta red de vacíos de múltiples niveles que se extendía mucho más profundo y ancho. El georradar reveló la existencia de al menos 3 enormes cámaras, hasta entonces desconocidas, ubicadas directamente debajo del pozo, y todo un sistema de corredores que irradiaban desde ellas como las ramas de un árbol ancestral. Estas estructuras no se parecían a las cuevas kársticas naturales, que suelen tener formas caóticas y sinuosas. Por el contrario, poseían una geometría precisa, ángulos rectos, techos planos, salas simétricas. Era sin duda una construcción artificial, un colosal complejo megalítico, sepultado en las profundidades, inaccesible a la simple vista. Sus dimensiones eran comparables a las del Domo de la Roca. La cámara más grande, llamada provisionalmente Sala Alfa, medía aproximadamente 40 metros por 40 metros de ancho, con una altura de techo de unos 15 metros. La pregunta es inevitable. ¿Quién pudo haber creado tales estructuras y cuándo? Ninguna crónica histórica, ni judía, ni romana, ni bizantina, ni musulmana, menciona la existencia de construcciones subterráneas de tal magnitud. El segundo enigma residía en la profundidad, pero no de la manera que cabría esperar. No se trataba de un simple pozo vertical. A medida que descendía, los radares detectaron algo asombroso. A unos 20 metros de profundidad se conectaba con un túnel horizontal. Este túnel, al parecer, se dirigía directamente hacia la sala conocida como Alfa. Pero aún hay más. El propio pozo parecía ser parte de una intrincada red de acuíferos que, como una telaraña, serpenteaba bajo tierra. Esta estructura permitía que el agua fluyera en múltiples direcciones. Piensa en esto. Una red subterránea de agua, un laberinto acuático bajo nuestros pies. Los datos obtenidos mediante un perfilador acústico Doppler, un instrumento capaz de detectar el movimiento de fluidos a través de las variaciones en la frecuencia del sonido, confirmaron rumores que circulaban desde hacía tiempo. Rumores que, de hecho, ya habían sido recogidos en las páginas de la prestigiosa revista National Geographic. Según estos informes, bajo la montaña del templo fluía agua, pero no un simple arroyo. Se trataba de una poderosa corriente subterránea que se desplazaba de oeste a este, evocando antiguas leyendas que describían estas aguas como paradisíacas. Y ahora, estas aguas, largamente consideradas mitos, demostraban ser una realidad oculta bajo la superficie. Pero el descubrimiento más inquietante, y a la vez inexplicable, lo realizó un equipo de especialistas utilizando tecnología acústica de punta. Desplegaron una red de geófonos de alta sensibilidad, dispositivos diseñados para captar los sonidos más tenues y de baja frecuencia. Estos instrumentos, calibrados para detectar infrasonidos, esas ondas sonoras que vibran por debajo del umbral audible humano, entre 10 y 20 hercios,
registraron algo extraordinario. Un fenómeno susurrado durante mucho tiempo en los círculos más secretos de la ciencia y la investigación. Un fenómeno del que ya se hablaba desde los tiempos en que los informes científicos mencionaban a un tal Warren. Se trataba del llamado aliento arquitectónico, una vibración de baja frecuencia con una periodicidad casi perfecta. Imagina esto. Durante un ciclo, se producía una inhalación que duraba aproximadamente 12 segundos. A continuación, una pausa de unos 25 segundos. El ciclo completo, unos 37 segundos. El análisis de los datos, realizado mediante triangulación, un método para determinar la ubicación exacta de la fuente de la vibración a partir de las señales recibidas por múltiples sensores, reveló que el origen de esta anomalía se encontraba en las profundidades, bajo las cámaras recién descubiertas, a una profundidad inalcanzable para los georradares convencionales. Las investigaciones confirmaron que no se trataba del funcionamiento de ninguna máquina o técnica conocida. El análisis espectral demostró que el espectro de las ondas sonoras era demasiado puro para ser explicado por procesos geológicos naturales como los microseísmos. El patrón de vibraciones era demasiado estable y complejo para eso. Uno de los ingenieros, en su informe, recurrió a una analogía tan escalofriante como precisa. Lo comparó con el latido del corazón de un leviatán durmiente, una criatura marina gigantesca. ¿Qué secreto ocultaban esas profundidades? ¿Qué ser ancestral respiraba bajo la arena del tiempo? Pero eso no fue todo. Durante los llamados periodos de plena respiración, cuando las vibraciones se atenuaban, los instrumentos comenzaron a captar algo más. En ese instante, en las grabaciones aparecían ráfagas intermitentes de ruidos de alta frecuencia, similares al ruido blanco. ¿Qué eran? Cuando estos singulares patrones fueron sometidos a un análisis espectral, el resultado fue asombroso. El ordenador, tras descomponer estos sonidos en las frecuencias que los componían, reveló estructuras armónicas, sorprendentemente parecidas al habla humana. No se trataba de palabras inteligibles, sino más bien de espectros acústicos, fantasmas de una conversación. Un software especializado, entrenado para el reconocimiento del habla, detectó rastros de los llamados formantes, esas frecuencias resonantes del tracto vocal humano que dan forma a los sonidos vocálicos. En el fondo, estos singulares patrones sonoros evocaban el eco de una conversación, una que podría haber tenido lugar hace miles de años. Era como si en la piedra, en las profundidades de las cámaras subterráneas, los sonidos de esa charla ancestral hubieran quedado congelados, y ahora, muy lentamente, comenzaran a liberarse. Todo este intrincado sistema subterráneo pendía de un hilo, al borde del colapso total. El peligro de su destrucción inminente se palpaba en el aire, acrecentándose con cada día que pasaba. Un proceso silencioso, oculto a la vista tras capas de tierra y roca, trabajaba sin descanso. Era como un mecanismo invisible, implacable, que desintegraba todo a su alrededor. La montaña sobre la que se erguía el templo se hundía lentamente, tragada por vacíos subterráneos cuya existencia era para muchos inimaginable. Profundidades laberínticas, de dimensiones y estructuras aún desconocidas. Imagina esto, un organismo gigantesco, donde cada movimiento, cada desplazamiento de la roca, podía desencadenar una catástrofe. Lo que los científicos registraron no eran simples ruidos o vibraciones aleatorias. ¿Podrían ser, en cambio, la prueba irrefutable de este proceso titánico de desintegración? Cada suspiro, cada movimiento del aire o de la tierra, no era un mero efecto fortuito de la naturaleza. Más bien, el reflejo del desplazamiento de miles de toneladas de piedra y sedimento. Cada vibración sentida en el entorno, ¿era acaso el quejido sordo de una montaña agonizante, su último aliento antes del desplome final? Los recientes descubrimientos arqueológicos en Jerusalén no solo añaden un capítulo a su historia, sino que nos obligan a reescribirla por completo. La versión oficial, la que todos conocemos, podría ser una simple fachada, una fina capa que oculta secretos mucho más profundos y complejos. ¿Y si el templo de Salomón, el templo de Herodes y la cúpula de la roca no fueran construcciones aleatorias, sino parte de un plan maestro? ¿Qué tal si estas estructuras sagradas se erigieron no solo en este lugar, sino alrededor o incluso sobre una construcción mucho más antigua y significativa? Quizás los constructores originales, tal vez no israelitas, conocían la existencia de este complejo subterráneo. Tal vez levantaron sus santuarios precisamente allí para aprovechar su poder, o por el contrario para sellarlo, protegiendo al mundo de una amenaza latente. En este escenario, el templo no era solo la casa de Dios, sino también una especie de tapón, un sello, una barrera que contenía algo en su interior.
Piensa en esto. ¿Podría ser que el misterioso conducto hallado en el pozo, o los pozos de agua, no sean simples sistemas de drenaje o ventilación? ¿Podrían ser puntos de acceso a algo de vital importancia, oculto bajo tierra? O tal vez, una chimenea de ventilación diseñada para extraer el aire de algo ancestral y poderoso, algo que necesitaba una circulación constante. La teoría de la continuidad de los lugares sagrados, una idea ya inquietante, adquiere ahora tintes aún más siniestros. Sugiere que los santuarios religiosos más antiguos y significativos del mundo se erigieron con frecuencia sobre las ruinas de estructuras de culto aún más antiguas. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, en París, se alza sobre los cimientos de un templo romano dedicado a Júpiter, que a su vez fue construido sobre una arboleda sagrada celta. La gran mezquita de Damasco se levantó directamente sobre una basílica cristiana, y esta, a su vez, sobre las ruinas de un antiguo templo de Júpiter. ¿Qué tal si bajo el monte del templo se esconde una fuente primigenia? Un santuario original perteneciente a una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Una civilización que poseía tecnologías de construcción megalítica comparables o incluso superiores a los logros de Egipto y Sudamérica. Las leyendas sobre aguas paradisíacas que fluyen bajo la montaña de repente adquieren una explicación lógica. La estructura geológica de Jerusalén es bien conocida. La ciudad se asienta sobre piedra caliza, un material que se erosiona fácilmente con el agua. Como resultado, bajo tierra se forman extensas redes de cuevas y túneles. ¿La corriente subterránea descubierta por los científicos podría ser la clave de todo? ¿Qué tal si esta corriente interactúa con capas minerales o incluso con artefactos enterrados? Existe una teoría, conocida como la teoría de la cinta de piedra, que postula que ciertos tipos de rocas de cuarzo poseen la asombrosa capacidad de registrar y reproducir ondas sonoras bajo la influencia de fuertes presiones y campos electromagnéticos. Esta idea nos lleva a preguntarnos, ¿pudieron las paredes de las cámaras subterráneas saturadas de cuarzo capturar el eco de rituales milenarios, oraciones o conversaciones que resonaron allí hace siglos? Es muy posible que, a medida que la estructura de estos espacios subterráneos se deteriora gradualmente, la presión dentro de las paredes de piedra cambie, liberando así antiguas grabaciones sonoras. Estos sonidos, como una aguja deslizándose sobre un disco roto, comienzan a reproducirse de nuevo, revelando lo que permaneció oculto durante incontables eras. Cualquiera que fuese la causa de aquellos sonidos, la conclusión del equipo de investigación fue inequívoca y aterradora. En su informe, destinado exclusivamente a los niveles más altos, dejaron escrito: el sistema subterráneo descubierto representa una amenaza directa y catastrófica para la integridad de todo el complejo Haram al-Sharif. Los procesos que se desarrollan en las profundidades, hasta ahora, permanecen inexplicables, pero sus consecuencias son evidentes. La destrucción de las estructuras de soporte, un proceso imparable que se acelera con cada día que pasa. Desconocemos qué ocurre exactamente dentro de esos muros de piedra, pero una cosa está clara: la situación es extremadamente peligrosa. Y no, el peligro no reside en antiguas maldiciones o fuerzas sobrenaturales. El enemigo es la física, la química y la geología. El lugar más sagrado de la Tierra, símbolo de eternidad para miles de millones de personas, está construido sobre unos cimientos que se desmoronan lenta, pero inexorablemente. Y, lamentablemente, carecemos de los medios y la capacidad para intervenir. Cualquier intento de reforzar la base podría provocar un colapso inmediato, o peor aún, desencadenar una catástrofe a gran escala, con potenciales consecuencias globales. El misterio del Pozo de las Almas permanece sin resolver, mientras su profundidad, oscuridad y peligro solo aumentan. Nos enfrentamos a una paradoja irresoluble. Para preservar uno de los mayores tesoros de la humanidad, es imperativo investigarlo a fondo, pero la propia investigación podría conducir a su destrucción. Al final, los informes de los científicos fueron ocultados, y el acceso al Pozo de las Almas clausurado indefinidamente. Aparentemente, las autoridades de todas las partes involucradas optaron por la táctica más antigua, y quizás la más peligrosa: ignorar el problema, esperando que la catástrofe no ocurra durante su mandato. Mientras tanto, en las profundidades, bajo los pies de turistas y soldados en oración, en la más absoluta oscuridad y silencio, la montaña continúa respirando lentamente. Una respiración constante, de 37 segundos entre inhalación y exhalación. En esas cámaras selladas, detectadas únicamente por un radar indiferente, yacen antiguos artefactos, tumbas olvidadas, o simplemente un vacío gigantesco, inundado por el murmullo de un río subterráneo.
¿Qué es lo que genera esas voces fantasmales atrapadas en el interior de la piedra? ¿Son acaso ruidos geológicos aleatorios, un juego de resonancias y frecuencias que nuestro cerebro interpreta erróneamente como lenguaje? ¿O se trata de algo más? Tal vez un eco débil y desvanecido de la presencia humana que alguna vez llenó estos salones de vida. Pero la pregunta más importante, la más inquietante de todas es: ¿qué sucederá cuando esta fortaleza en descomposición finalmente se derrumbe bajo el peso de 3 religiones y 8 siglos de historia? ¿Qué secreto saldrá a la superficie junto con una nube de polvo milenario? Quizás algunas puertas es mejor no abrirlas jamás, porque, con frecuencia, lo que se oculta tras ellas resulta ser lo más peligroso. Pero aquí reside el verdadero terror. Esa puerta, hace mucho tiempo, que dejó de estar cerrada. El fenómeno se presenta tan frágil como inquietante, como si la tierra bajo nuestros pies se convirtiera lentamente en cenizas ante nuestros propios ojos. Somos testigos de este proceso, sintiendo una profunda impotencia. ¿Acaso todo esto desafía explicación, envuelto en un halo de misterio? En lo más profundo, se escucha el aliento de un abismo, como si una entidad nos observara, acechando bajo la superficie terrestre, analizando cada uno de nuestros movimientos. ¿Son estas anomalías, en verdad, el resultado de procesos naturales que se gestan en el interior de la Tierra? Tal vez sean complejas, aunque naturales, manifestaciones geológicas, aún inexploradas y no del todo comprendidas por la ciencia. Estos procesos podrían arrojar luz sobre las extrañezas que presenciamos. La naturaleza, después de todo, está repleta de enigmas y a veces parece jugar con nosotros. Pero existe otra perspectiva. ¿Y si nos enfrentamos a algo mucho más extraordinario que simples fenómenos naturales? ¿Podrían estas anomalías ser vestigios de algo que trasciende nuestro conocimiento convencional del mundo? No se descarta que tras ellas se oculten indicios de seres o fuerzas que aún debemos descifrar. Quizás estemos presenciando manifestaciones que desafían las leyes conocidas de la física, o enigmas legados por huellas misteriosas del pasado. En cualquier caso, estas interrogantes exigen una profunda reflexión y una búsqueda exhaustiva de respuestas, ya que no solo conciernen a la ciencia, sino también a nuestra fe en la comprensibilidad del universo que nos rodea. Imagina esto. ¿Qué ideas te asaltan al enfrentarte a tales enigmas? ¿Qué teorías podrías proponer para explicar lo que está sucediendo? Tu opinión es crucial en esta búsqueda colectiva, porque es en el diálogo donde nacen nuevas ideas y entendimientos. Un agradecimiento profundo a cada uno de ustedes que ha llegado hasta el final de este episodio. Su apoyo es el motor que impulsa nuestra búsqueda constante de lo desconocido. Cada me gusta, cada comentario, cada instante de su atención se transforma en la energía que necesitamos para perfeccionar nuestro trabajo y ofrecerles contenidos cada vez más impactantes. Pero aún hay más. Al suscribirse y activar las notificaciones, se aseguran de ser los primeros en descubrir cada nuevo enigma que desentrañemos. No se pierdan ni un solo detalle de las historias que están por venir. Su participación activa es la clave. Es la promesa de que seguiremos explorando juntos los fenómenos más misteriosos que desafían a la humanidad. Gracias por ser parte de esta aventura.